¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mazda CX-5, acabado Omura. En este vídeo, como te conté ya, te anticipé, vamos a intentar resolver todas las dudas y también conocer ya con tranquilidad y con reposo, después de haber estado conduciendo el coche una semana, qué tal es y qué tal va este nuevo Mazda CX-5, un coche largamente esperado tanto por los clientes como por la compañía, porque el anterior, desapareció por cuestiones de normativa y a este le ha costado un tiempo llegar y entre medias no ha habido CX-5. El coche ha caído de pie. En la presentación no teníamos los datos, pero ya en el primer trimestre del año, según Mazda, se han vendido más de un tercio de todas las unidades que se tenían que vender durante el año. O sea que se está vendiendo más incluso de lo que Mazda tenía planificado para este año. Recordad que al ser un fabricante japonés, pues tienen que hacer unas planificaciones a año vista y eso es bastante complicado, ¿no? Como le pasa a Toyota también. Bueno, el nuevo CX-5 es un coche que tiene mucho que contar, aunque estéticamente simplemente actualice a la vista cuál es el nuevo lenguaje de diseño de Mazda, realmente es como una nueva Mazda dentro de Mazda, ¿no? Porque se ha abandonado toda la vocación de deportividad y todas esas particularidades que formaban parte de todo lo ancho y lo largo de la vida de un Mazda CX-5 de generación anterior, que ha estado en el mercado, pues yo diría que unos 14 años prácticamente, 12-13 años, redondeando 14, con simplemente actualizaciones y actualizaciones. Este es un coche nuevo. Es un vehículo que ya permite tener todas las cosas tecnológicas y de seguridad activa y de conectividad que obliga la normativa y por eso ha llegado cuando ha llegado. Y las dos cosas fundamentales, mejor dicho las tres, una ya te la he dicho, es una Mazda nueva. Vamos a ver ahora con detalle qué implica eso, pero es un coche pensado más para un público global, mucho más confortable y más tecnológico. En segundo lugar, eso combinado con un crecimiento importante del tamaño de la carrocería. Estamos hablando de un coche que ahora se queda por debajo de los 4,7 metros. Es un crecimiento importante, ¿eh? Estamos hablando de que el coche se ha alargado nada menos que 11 centímetros y se supone que eso redunda en mucho más espacio en el interior e igualmente también en el maletero. Ahora, antes de meterme dentro, le echamos un vistazo. Y por último, y no menos importante, el hecho que durante año y medio este coche solamente vas a tener oportunidad de comprarlo con una sola motorización. Es una motorización que ya estrenaron sus hermanos en la familia de los coches de 4 cilindros, es nada menos que un 2500 de gasolina, pero con 4 cilindros nada más, sí, y solo 141 caballos de potencia, que solamente se puede combinar con un cambio automático. Es un motor peculiar por su funcionamiento, le vamos a dedicar un capítulo específico al vídeo para hablar del motor y sus características y si realmente puede mover con cierta soltura y holgura un coche de vocación familiar que pasa de los 1600 kilogramos de peso. Así que si te parece vamos a ver todos los detalles en el interior. Por cierto, el acabado que te estamos enseñando hoy con esta pintura blanca que tiene un efecto perlado muy bonito y que le da un toque grisáceo es el acabado Omura, con unas llantas negras, como puedes ver, de 19 pulgadas y que hace que tenga ciertos automatismos y mecanismos tanto para el maletero como para el equipamiento multimedia, que es el Premium, lógicamente, puesto que es el nivel superior. Ahora lo repasamos todo, si te parece vamos a meternos por dentro, pero antes vamos a echar un vistazo al maletero e igualmente algún detalle de la carrocería que te quiero enseñar. Vamos a verlo. Si cortáramos el coche por la mitad, la ganancia importante de espacio del nuevo CX-5 está justamente en la parte de las plazas traseras y el maletero. Un maletero que oficialmente ahora tiene 585 litros. Aparentemente no hay 585 litros aquí, eso tiene su explicación. Y es el hecho de que en función de la versión tienes un doble fondo donde vas a poder dejar más equipaje. No es el caso de este Omura precisamente que lleva el equipamiento top, porque como puedes ver, lo que llevamos aquí nada menos que es una gigantesca etapa con un subwoofer de la marca Bose, que es el proveedor tradicional de los equipos de sonido de Mazda. Pero normalmente aquí vas a tener un hueco que además de tener el compresor y todos los elementos, pues te va a dejar un poquito más de espacio para poder colocar cualquier cosa que necesites por la parte inferior en función de cómo se distribuya el mismo. Como puedes ver es un suelo que es plegable y que igualmente en función de la versión vas a poder llevar más abajo o no. Bueno, tenemos los tiradores típicos de los asientos que están en formato 40-40-20 para que sea muy fácil tirarlos abajo. Tenemos una toma de 12 voltios en el lugar y lo habitual de este tipo de maleteros con dos ganchos para poder fijar aquí redes y que vayas
sujetando aquellas cosas que se pueden mover en el interior. En definitiva, es un maletero, bueno, pues con unas formas, como puedes ver, muy amplias y que no tiene un cubicaje de récord, pero que técnicamente lo sitúa en la gama alta de los vehículos con los que compite. Voy a meter una maleta, nuestra maleta de cámara, que tiene un tamaño algo superior, más o menos al estilo trolley de avión. Por ahí va la cosa, un poquito más alto, pero de longitud yo creo que es la misma, para que veas cómo queda posicionada aquí. Probablemente, si la transportamos así, sea la manera más eficiente de poder llevar un paquete. Aquí cabrían seguramente 4 maletas si no son especialmente altas como esta. Bueno, pues ya lo has visto. Otro detalle que te quería enseñar, ahora sí que tenemos, por cierto, cierre electrificado del maletero con la cerradura para poderlo cerrar también. Igualmente tiene función manos libres para poderlo abrir con el pie. Y una cosa interesante y que muchos fabricantes no cuentan con ella y que Mazda sigue manteniendo, es que el acceso para las plazas traseras y las delanteras es muy apropiado. Fíjate cómo se abre hasta quedar en perpendicular completamente con lo que es la línea del coche. O sea, es una apertura de 90 grados, lo cual te deja un hueco importante para poderte sentar en las plazas traseras, plazas que tienen un buen espacio para las piernas. Ahora te lo voy a enseñar cuando quitemos todos los elementos que hay aquí, pero en resumen es un coche pues que es bastante agradecido para personas que tengan dificultad para moverse, para subir y bajar. La puerta delantera también abre mucho, aunque no llega a ese nivel, pero especialmente para llevar a personas en las plazas traseras, con el tamaño que tiene el maletero y con el tamaño de apertura de la puerta, que queda, como digo, prácticamente perpendicular, como puedes ver aquí. Pues es un coche muy apropiado para llevar personas atrás. Mis impresiones iniciales de este coche en lo que se refiere al interior se mantienen completamente. Es un cambio de paradigma dentro de Mazda. Al fabricante no le preocupa en absoluto esta polémica que hay sobre botones, no botones. Según ellos, esto es lo que pide la gente, y lo que ha hecho aquí Mazda es justamente colocar el climatizador dentro de la pantalla, que puede ser a lo mejor lo más criticable, porque luego nos ha llenado de botones el volante, ahora lo vamos a ver, pero el climatizador ha pasado a la pantalla. El cambio completamente automático en todas las versiones, no existe ya el cambio manual, homogeneización, un solo motor, hasta que llegue el híbrido, un solo cambio, esa es la combinación que existe, y luego un sistema multimedia que, después del cambio importante por el sistema de rueda y demás, que además lo que había hecho era estrecharle mucho al margen a Mazda para poder hacer mejoras o poder hacer una evolución, con todas las conectividades que hay ahora y soluciones de software, pues han acabado colocando la tablet que tiene todo el mundo, esta pantalla de unas 15 pulgadas de tamaño, con un sistema, como puedes ver, que ahora sí que permite monitorizar el coche alrededor 360 grados, con la conectividad de Apple CarPlay y Android Auto, por supuesto, pero igualmente todo lo que es el software del vehículo y todas las configuraciones corren sobre una capa de Google, de Android Automotive. Y eso implica que efectivamente el navegador del coche es el navegador de Google también, con lo cual, bueno, pues todo el interfaz es muy fácil de utilizar, muy sencillo, y está muy pensado al estilo oriental, en este caso chinesco, podríamos decir, donde tenemos de un primer golpe de vista muchos sistemas de seguridad. Esto también lo tiene muy parecido Toyota, para poder cambiar o tocar aquí las cosas que queramos de un solo golpe de vista. No existe un botón físico como en los anteriores Mazda para tocar todo esto, pero sí para quitar los pitos se sigue manteniendo el botón de aquí de la izquierda, cosa curiosa, ¿no? Que eso no se ha fiado solo a la pantalla. En este caso, con el botón físico se quitan los pitos del TSR, del Traffic Signal Recognition, reconocimiento de señales. Y luego todo lo que es la batería de sistemas de seguridad los puedes encender o apagar, como puedes ver aquí, de una manera muy sencilla. Y luego, como siempre, pues esta forma de organizar los menús con los desplegables al punto izquierdo, y tú puedes ir entrando sección a sección para ir tocando y cambiando cosas, muchísimas opciones para poder cambiar, y en este caso pues Mazda se ha puesto completamente al día de lo que el resto de fabricantes ofrece, como puedes ver. Eso sí, cada vez que tocamos en un menú, no se nos despliega un menú a la derecha, sino que se activa en el interior de ese desplegable todas las opciones, y a la derecha siempre tenemos la subopción dentro de cada opción o un dibujito, ¿no? Es como que no han aprovechado completamente todo el espacio que tenían disponible en la pantalla en algunos menús, en otros sí. Controles del volante, desplazar, pasar por el dedo. Estos controles del volante, ahora te los enseño, tienen un funcionamiento que en algunos casos puedes desplazar el dedo, como es en el caso del volumen, en otros tienes que pulsar, y prácticamente todas las funciones del coche las tienes colocadas aquí. Lo que no han colocado, que es bastante llamativo, es un botoncito con el asterisco, con la estrella, para poder preconfigurar opciones. A cambio de eso tienes muchos botones para que no te falte de nada aquí. Bueno, pues como puedes ver, no puedo hablar mucho más ni a favor o en contra de la pantalla, porque es una pantalla, yo creo que está muy bien diseñada. Es una pantalla que no tiene grandes problemas y que a nivel de calidad pues da bastante el pego. Hablando de calidad,
Mazda ha sustituido en la parte inferior del vehículo, la parte superior, en la zona central sigue siendo un plástico laminado de buena calidad, aquí ya es imitación de plástico laminado y toda la parte inferior está recubierta de plástico, pero tiene plásticos duros. En general no hay un salto claro en lo que se refiere a la mejora de los materiales respecto a la generación anterior, en algunos casos incluso hay más plásticos duros que en la primera. Y bueno, hay unos asientos que están muy pensados para una conducción confortable. Este coche de momento no tiene unas características deportivas, está claramente orientado al confort. Buen espacio, buen hueco para dejar objetos, una guantera como siempre grande, y aquí tenemos un buen desahogo para poder dejar carteras, móviles, cargador inductivo para el teléfono móvil de una potencia no muy grande y en definitiva pues todo lo que podemos esperar de un coche moderno y que se parece mucho más al Mazda 6e de lo que se parece a los antiguos Mazda CX-5 que acaba de sustituir. Bueno, pues vamos al interior. Muchísima holgura para poderte meter en el coche, es muy curioso lo de la puerta y la verdad es que es una gozada. Y bueno, como era de suponer, pues ya ves que hay un montón de espacio para las piernas, el asiento está colocado en mi posición de conducción habitual y me sobra más de un palmo colocado así la mano, colocada la mano, tengo un palmo de espacio hasta los asientos traseros. Aquí perfectamente puede entrar una persona de metro 90 tranquilamente y luego además los asientos delanteros están calzados de tal manera que podemos estirar las piernas prácticamente, ya ves que puedo estirarlas metiéndolo por debajo hasta llegar hasta las espinillas prácticamente. Tenemos un túnel de transmisión, puesto que hay versiones 4x4 y se mantiene en este lugar. Y tenemos este brazo de cortesía, como tiene la mayor parte de los coches, con un portavasos que no da acceso a la parte del maletero. Muy discreto el espacio en la parte trasera, si acaso lo que llama la atención para bien es ese techo solar doble con esa barra que hay en el centro y que permite que se pueda abrir directamente, no como en algunos coches en los que el techo es de cristal pero no es practicable. Aquí lo podemos practicar a cambio de tener menos superficie acristalada, pero es doble en definitiva. Y la salida de aireación trasera, por cierto, que como sigue siendo marca de la casa, no tiene la posibilidad de poder controlar ni la potencia del ventilador ni la temperatura. Eso se tendrá que hacer desde la zona frontal. Igualmente tenemos calefacción para los asientos traseros y, como puedes ver, otras dos tomas USB-C que se suman a las dos tomas USB-C que hay ahí delante y que hacen pues que sea un coche que tenga también un estándar bueno, un estándar alto en lo que se refiere a la posibilidad de cargar cualquier tipo de dispositivo que funcione con esa toma. Un portarrevistas, portabotes aquí en la parte trasera y lo que más destaca sin ningún género de duda es el espacio para las piernas y también un muy buen espacio para la cabeza, aquí en unos asientos además con una banqueta que efectivamente tiene un tamaño apropiado, es bastante grande y que bueno, pues permite circular con tranquilidad a las personas atrás y con muchísimo espacio para poder descansar y hacer viajes largos con un nivel elevado de confort. Es uno de los grandes puntos fuertes, sin ningún género de dudas, de este coche, como el concepto de confort que se ha trasladado al interior del vehículo con el mayor espacio, ahora es un vehículo mucho más capaz, también se ha transmitido a la parte de la conducción. Pero si te parece eso de la conducción, lo vamos a comprobar al volante, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo para terminar de acumular las sensaciones y ahora viajamos varios días en el tiempo, aquí solo unos segundos, para conducirlo justo ya cuando ha pasado todo y tengo el máximo de sensaciones. Bueno, pues sí, llamativo es que Mazda haya tenido que esperar en España, al ser una marca global, más de medio año sin CX-5, sin su coche base para vender. Llamativo es igualmente el hecho de que ha llegado con una única motorización y no una motorización cualquiera. Estamos hablando del 2500 atmosférico de gasolina, un motor con una potencia específica muy baja, 2500 centímetros cúbicos para 141 caballos de potencia. ¿Y cómo le sientan a este coche? Bueno, pues es un motor peculiar porque combina un ciclo Atkinson académicamente normal con la posibilidad de que el motor funcione en ciclo Otto, o sea, circula en Atkinson cuando vas a baja carga, cuando no pisas mucho el acelerador para favorecer el rendimiento. Es un motor que lógicamente tiene una carrera de pistón claramente más larga que la de sus competidores y eso hace que, aunque sea un coche atmosférico, tiene 238, redondeando 240 Nm de par, que no está mal, es una cifra interesante. Y lo interesante también precisamente es lo que Mazda ha hecho para favorecer los consumos e igualmente también para favorecer su economía, porque lo que ha hecho es cargarse el resto de bloques de gasolina y colocar en toda su gama europea, al menos en las versiones que no son de 6 cilindros,
un motor 2500 de 4 cilindros y con eso ya cubres todo. Y en los mercados en los que no son tan pejigueros con las emisiones como Estados Unidos de América, pues a este motor se le puede poner un turbocompresor, como por ejemplo al Mazda 3 que hay en Estados Unidos de América, y que desgraciadamente aquí en Europa pues nos quedamos con las ganas de poderlo catar y probar, porque sería una maravilla. Junto con este motor nos tenemos que quedar con esto. Es un motor que hemos probado a fondo en el Mazda 3, también en el CX-30, y que personalmente me ha gustado mucho y me gusta mucho, porque es un motor que al volante da la sensación de tener más potencia de realmente la que anuncia. Es un motor agradable de llevar, que efectivamente tiene claramente más bajos que aquel 2000 que tenía la versión anterior del CX-5. Ese motor, que es el de mi coche particular, por cierto, es un motor muy puntiagudo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un motor en el que tienes que llevar el coche pues de 4000 vueltas para arriba para que realmente empiece a empujar hasta los 165 caballos de potencia que declaraba la versión anterior y que es el que yo tengo. Este tiene 141 caballos de potencia, pero para una conducción relajada no va a haber cambios de marcha, no vas a necesitar tantos cambios de marcha para ganar velocidad. Hay una diferencia crucial entre uno y otro, y es que en aquel podías seleccionar un cambio manual como opción a la hora de comprar el coche, y en este se acabó. Todos los CX-5, independientemente del acabado que compres, independientemente si es 2 o 4 ruedas motrices, mantienen las 4 ruedas motrices, eso sí, con su tunelcito aquí de transmisión que hay en las plazas traseras. Siempre va a ser el mismo cambio. Va a ser un cambio de convertidor de par, que es una cosa también que se empieza a llevar muy poco. Así que tenemos un motor que no es downsizing, le llaman algunos el right sizing, que es decir, el tamaño correcto. Se ha demostrado que era así, y además combinado con una caja de cambios automática de convertidor de par, que ojo, en las versiones de mayor nivel de equipamiento, como es el caso de esta que estoy conduciendo yo, además de poder cambiar de marcha manualmente a través del mando que hay tradicional de la palanca, tenemos aquí unas levas detrás del volante para poderlo hacer. Bueno, y el resultado que da en este coche pues es un resultado, yo creo que bastante agradable siempre que utilices el vehículo de una manera pausada, de una manera no especialmente ágil o deportiva. Como digo, ese tacto delicioso de los cambios manuales de Mazda desapareció en el CX-5, y lo que sí que ha hecho Mazda es preocuparse por intentar que haya agrado de conducción con un motor que tiene dos características básicas. Una, más para bajas vueltas, con la combinación de un cambio automático, más material fonoabsorbente en el interior del vehículo, que no era precisamente una de las cosas más destacadas que tenía el CX-5 anterior, y luego igualmente la gracia, entre comillas, que este tipo de motor, por la arquitectura que tiene, por ser ciclo Atkinson, por esa carrera larga, por cómo gestiona el aire, cuando le pisas fuerte no tiene problemas a la hora de expulsar demasiados óxidos de nitrógeno, con lo cual lo que ha hecho Mazda es aprovechar una tecnología de motor que le viene de fábula para la Euro 7 y, como digo, de un plumazo tener una única referencia para los motores de 4 cilindros, ya con la posibilidad de poderlo vender en Euro 7. Ese motor Atkinson que tiene este coche, que funciona en modo Atkinson a baja carga o media carga, como digo, está apoyado además por un sistema de hibridación ligera, verdaderamente ligera, 24 voltios, ligerísima, que aún así le sirve para llevar la etiqueta Eco, con lo cual todo aquel que se compre este coche pues tiene esa ventaja igualmente, aunque aquí la hibridación ayuda muy poco, pero bueno, ahí queda ese detallito. Y dentro de unos cuantos meses, en el año 27, a mediados finales del 27, llegará la versión Skyactiv Z, es decir, la nueva versión de este motor, que va a llevar ya una hibridación estándar con un sistema de un voltaje mucho más alto, una batería más grande, y por primera vez Mazda, además de tener híbridos muy ligeros y tener híbridos enchufables, tendrá su propio vehículo híbrido, para entendernos, al estilo de Toyota. Mientras tanto, este motor, bien o muy bien si no le exigimos a fondo. Si pisamos a tope, bueno, pues el coche no se menea mal. Estamos hablando de un 10,5 en el 0 a 100, no llega a bajar de 10. Tampoco, como puedes ver, es un cepo, aunque si vas cargado con 4 personas y llevas equipaje, pues al coche le llevará un tiempecillo conseguir la velocidad, pero en definitiva en una conducción normal, muy agradable de conducir, muy agradable del tacto al pie del acelerador, precisamente por todas estas características. Con un consumo medio, con convertidor de par, como te puedes imaginar, no es un consumo de récord, pero podemos estar en términos normales entre los 7 y los 8 litros, 7, 7,5 va a ser lo normal, haciendo una conducción, digamos, pensada para el comprador medio de este vehículo, que tampoco está nada mal. Por ahí, en lo que se refiere al motor, si haces una conducción más agresiva, si haces una conducción deportiva, 141 caballos dan para lo que dan, y no vas a sacarle gran cosa. Lo mejor que se puede decir es que la conjunción del motor con el cambio, que ha sido profundamente revisado,
es lo suficientemente inteligente a nivel de electrónica como para que el coche interprete bien lo que estás haciendo, más allá del empuje que dan 140 jacos redondeando y 238 Nm de par. Eso por lo que se refiere a la parte del motor, que para personas que vayan a conducir 120, 130 es perfecto. Te tengo que decir que si vas un salto más allá y te vas a velocidades ya que no son legales, el vehículo las aguanta perfectamente circulando uno en solitario, sin mucha carga dentro del coche, da para hacer una conducción en promedio más alta. Ahí ya el funcionamiento del motor para ganar velocidad cuando vas por subidas y bajadas me recuerda un poquito al funcionamiento de los coches híbridos de Toyota, por ejemplo, en el sentido de que aumenta algo el ruido del motor en el interior. Pero en general es un motor además que está muy bien aislado a nivel de vibraciones, de transmitir cualquier tipo de aspereza en el interior, y por ahí Mazda lo ha hecho muy bien y lo ha mejorado el vehículo. El otro y segundo gran cambio que hay en este coche es el tema de la suspensión. El Mazda CX-5 anterior tenía unas reacciones mucho más directas y una suspensión más dura, más pensada para una conducción dinámica y deportiva. Mazda se ha cargado esto de un plumazo. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer era un CX-5 que fuera apto para cualquier tipo de comprador. Globalizar el coche tanto en las características del interior como en su diseño, como también en el comportamiento dinámico. ¿Esto intrínsecamente es malo? Bueno, pues depende de lo que esperes de Mazda. Si esperas de Mazda un coche deportivo con prestaciones deportivas y características deportivas, este CX-5 nuevo las ha perdido. ¿Ha ganado en confort? Sí, ha ganado en confort, especialmente cuando circulamos por baches que no sean muy de alta frecuencia, baches fuertes. El coche es claramente más confortable y está algo mejor aislado de la carretera. No me parece que sea un coche de récord en lo que se refiere al confort respecto a otros competidores, pero sí que está más estandarizado en ese sentido. Y bueno, si nos remitimos a las cifras de ventas que tiene el coche en España, habida cuenta de todos estos cambios que han supuesto ciertas polémicas en las redes sociales, el vehículo se está vendiendo muy bien, o lo que es lo mismo, se supone que una parte importante de las personas que están comprando este vehículo, con esa potencia y con esas características técnicas de lo que es la suspensión y el comportamiento dinámico, les vale. Sí que os tengo que decir que yo, que me he podido meter en una carretera de curvas y conducir el coche de una manera claramente decidida y deportiva, te digo que no es el mejor coche para eso, porque el balanceo de la carrocería tiene cierto acusado, aunque no llega a molestar a los ocupantes, ni hay cabeceos, que es algo que ya llega a ser molesto. Hay un balanceo de la carrocería claramente para mimar a los ocupantes. Y lo mejor que puedo decir es que, a pesar de ese balanceo, sigue siendo un coche de reacciones muy seguras y que tiene mucha direccionalidad y, digamos, nobleza cuando te vas acercando a los límites. Así que con todo esto, bueno, pues ya tenemos bastante claro cuál es el empaquetado y lo que ha querido hacer Mazda con este vehículo a nivel de lo que es la parte dinámica, llevándolo, digamos, varios niveles por debajo en lo que se refiere a deportividad. Veremos cuando le pongan el motor nuevo híbrido, para el que todavía va a faltar un tiempo, si dinámicamente el coche se busca un poquito más de, digamos, sujeción de la carrocería, de tacto más directo, teniendo en cuenta que ese coche va a estar alrededor de los 200 caballos por debajo. Cuéntale unos 185, 190 caballos de potencia, así haciendo números redondos. Veremos qué es lo que ocurre cuando llegue eso. Mientras tanto, un motor que da para hacer una conducción fácil, relajada y un poquito más. Se le puede sacar jugo y se puede exprimir bastante bien con todas estas particularidades que te he contado. Pues nada más, queridos amigos, espero que toda esta información hoy sí que a fondo del CX-5 te haya parecido precisa e interesante. Hemos intentado ser eso, precisos, y disgregar lo que es la información objetiva del coche de lo que son los gustos propios. Yo, que conduzco un CX-5 con frecuencia, pero de generación anterior, coche legendario que ha estado en el mercado más de 10 años y que, bueno, pues con sus últimas evoluciones ha seguido vendiéndose estupendamente bien. Este es un coche claramente más grande, claramente más enfocado a la familia y claramente con un equipamiento más rico y tecnológicamente más avanzado, en un salto que Mazda ha hecho, que algunos han criticado, pero que la mayoría está, digamos que, acogiendo de una manera completamente natural. Hasta el siguiente vídeo, querida familia, y a vosotros, ¿qué os parece? Adiós.